Inicio, buenas tardes, bienvenida a toda nuestra comunidad, a toda nuestra audiencia a este ciclo de conferencias virtuales de 2022, que es organizada por la Dirección de Vinculación Académica de la UAM y por la Unidad de Negocios y Emprendimiento de la misma institución. Y bueno, como ya muchos me conocen, soy Ingrid Nájera, la encargada de esta unidad de negocios y emprendimiento, y le damos la más cordial bienvenida a nuestro ponente, el licenciado Adolfo Román Armenta Hernández, quien es analista de planeación en el Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico. A continuación, voy a compartirles un poco de la trayectoria de nuestro ponente. Es licenciada en Estadística por la Universidad Veracruzana, especialista en redacción de patentes por la Universidad Nacional de la Propiedad Intelectual, diplomada en Procuración de Fondos por Lilly Family School of Philanthropy de la Universidad de Indiana, miembro de la Comisión de Evaluación de la Red de Transferencia de la Alianza del Pacífico del Banco Interamericano de Desarrollo, miembro fundador de la Oficina de Transferencia de Tecnología del COVEICIDET y gestor de la misma desde el año 2012 a la fecha, en donde realiza actividades de protección de derechos de autor y propiedad industrial, entre los cuales el registro de marca y la protección de obra son las que más han llamado su atención, así como la redacción y análisis de patentes. A continuación, damos inicio a la conferencia La importancia del registro de los derechos de autor. Y bueno, como ya hemos venido haciendo en las demás ponencias, al finalizar la conferencia pueden realizar todas las preguntas y comentarios que requieran. Y sin más, pues damos inicio a esta ponencia. Adelante, Román, por favor, si gustas ya compartir pantalla. Gracias, Ingrid. Gracias por la invitación. Gracias a la Dirección de Vinculación Académica por permitirnos este espacio. Gracias a ti, Ingrid, por permitir al Estado de Veracruz un espacio dentro del Estado de Morelos para darnos un poco de promoción y darnos a conocer. Sabemos que el Estado de Veracruz es bello y muchos de ustedes pues quisieran estar el lunes en el carnaval del puerto de Veracruz, pero ni modo, tenemos que trabajar, ¿verdad? Como dice Ingrid, ya tengo rato trabajando en estos temas de propiedad intelectual, propiedad industrial. Desde el año 2012 fui de los miembros fundadores de la Oficina de Transferencia de Tecnología aquí en el COVEICIDET. Y pues ustedes se preguntarán principalmente qué cosa es el COVEICIDET. Somos el Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico. Cada estado tiene una entidad que es muy similar al Consejo Nacional de Ciencia. Cada estado tiene un mini consejo, por así decirlo, que es el encargado de darle asesoría a su entidad de gobierno para desarrollar las actividades de ciencia y tecnología, y en este caso el COVEICIDET, el Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, que en este estado está dirigido por el doctor Darwin Mayorga Cruz, quien pues me ha dado la oportunidad de estar el día de hoy con ustedes, al igual que el ingeniero Sergio Raúl del Valle Méndez, que es el jefe de la División de Desarrollo Tecnológico, en la cual su servidor se encuentra adscrito, y quienes desarrollamos las actividades de propiedad intelectual y propiedad industrial, también aquí en el estado. O sea, tenemos diversos programas. Ustedes pueden encontrarnos en internet como cienciaveracruz.gov.mx y ahí podrán ver la cantidad de actividades que nosotros realizamos a lo largo y ancho de nuestro estado de Veracruz. Y también, pues obviamente van a poder conocer nuestro Museo de Ciencia y Tecnología, que es el Museo CANA. Pueden así buscar CANA, cana.gov, que es aquí donde están nuestras instalaciones, por si tienen interés en conocer otra de las actividades que están dentro del marco de la ciencia y tecnología en el estado de Veracruz.
Pero bueno, no venimos a hablar de COICIDET, ¿verdad? Venimos a hablar de la importancia de la protección de los derechos de autor, que es el tema que a los participantes del día de hoy les llamó la atención. Y vamos a hablar hoy de los siguientes temas. Vamos a definir en primera instancia qué son los derechos de autor. Después vamos a hablar rápidamente de cuáles son las obras que, de acuerdo a la Ley de Derechos de Autor en México, se consideran obras protegibles. Y después vamos a hablar cuáles son los derechos de las autoras y los autores que existen. Y después vamos a hablar de por qué es importante la protección de estos derechos. Porque, pues, una cosa es tenerlos y otra cosa es saber por qué son importantes. En primera, pues debemos saber qué cosa es un derecho de autor. En términos jurídicos, un derecho de autor es cuando hablamos de una persona que tiene una obra. Y por lo general las obras se definen como obras literarias, cosas artísticas, que las vamos viendo como, por lo general, cuando es una obra, se van mucho al ramo musical o a las cosas de esculturas, cosas de pintura y muchos, no, pues hablamos películas, pero dentro de esta cuestión también entran los programas de cómputo, los artículos científicos, las cuestiones arquitectónicas, dibujos técnicos y otras especializaciones que se consideran derechos de autor. El autor, el derecho del autor, es el reconocimiento que hace nuestra ley o nuestro gobierno, o sea, el Estado, a favor de todas las obras, como lo estipula la ley, ¿no? Obras literarias y artísticas que están estipuladas en el artículo número 13, lo vamos a ver más adelante, y otorgan una protección para que la persona que ejerce el derecho goce de algunas prerrogativas y algunos privilegios de carácter tanto personal o patrimonial. Cuando hablamos de carácter personal se le llama derecho moral y cuando hablamos de cuestiones patrimoniales estamos hablando de derecho patrimonial. O sea, cuando hablamos de cuestiones patrimonio, estamos hablando de dinero. Estamos hablando de billete, marmaja, como quieran ustedes llamar. O sea, ingresos. Lo que a muchos nos interesa. Dicen que el dinero no da la felicidad, pero ¿cómo ayuda, verdad? Pues ese es un tema importante, razón por la cual, de primera instancia, es importante saber por qué debemos de registrarlos. No quiere decir que a todos nos interese el dinero, pero es importante saber por qué debemos de protegerlos. Dentro de la ley, se contempla un aspecto que se denomina fijación de obra. Este punto es importante que lo cincelemos en nuestro conocimiento, porque esta es una regla muy importante de los derechos de autor. La fijación de la obra se establece cuando ustedes como artistas o autores fijan su obra en un soporte material. Y ese soporte material puede ser cualquiera, ya sea un papel de estraza, una madera, una pared, un disquete, un disco duro de computadora. No importa si sea en el ámbito físico o en el ámbito digital. Ya es un soporte material. Así está establecido en el artículo 6º de la Ley Federal de Derechos de Autor. La obra, a partir de su fijación, más adelante lo vamos a ver, es cuando empieza a existir y empieza a generar derechos. Pero ¿cuáles son estas obras que podemos proteger? De acuerdo al artículo 13 de la ley, me voy a esconder más acá porque no se ve bien todos. Bueno, aquí voy a estarme moviendo. Existen obras literarias, existen obras musicales, dramáticas, ¿sí? Obras
pictóricas, escultóricas. Si se dan cuenta, estamos hablando por lo general de cuestiones artísticas. Y existen también obras de caricatura, arquitectónicas, cinematográficas y audiovisuales, programas de radio, programas de cómputo y fotografía. Y muchos luego dicen, bueno, es que el programa de cómputo debería de ser una invención y se debería de proteger en la propiedad industrial. Ese es un tema que más adelante con Ingrid vamos a ver la posibilidad de platicar, porque eso ya entra en otro ramo de la propiedad intelectual que se llama propiedad industrial. Pero así rápidamente les puedo decir, la propiedad industrial protege las invenciones y las invenciones están bajo un concepto de invención que es el siguiente. Una invención es transformación de materia y energía para para apoyar o para satisfacer las necesidades del ser humano. Ojo, esta definición ya le hice modificaciones porque la original dice del hombre y obviamente en estos tiempos ya no debería decir eso. Para satisfacer las necesidades del ser humano. Y un programa de cómputo no tiene transformación de materia y energía porque estamos hablando de ceros y unos. Entonces ya no hay una transformación de materia y energía. Por ende, no cumple la definición de invención y legalmente no entra en el ámbito de la propiedad industrial. Por ese simple detalle, no entra en esa ley y entra como programa de cómputo en derechos de autor. O sea, es una cuestiones de jurisprudencias de ley que pues nosotros no podemos discutir, ¿no? Entonces, hasta que se hagan las reformas de ley correspondientes, ya se podrá registrar como una patente, como en algunos otros países, como propiedad industrial. Entonces, todo este ramillete de obras que ustedes están viendo aquí, que les estoy presentando, están en el artículo 13 de la Ley Federal de Derechos de Autor. Y ustedes, algunos podrán decir, o alguna persona del público puede decir, oiga, es que ahí no aparece mi obra. Mi obra no tiene que ver con ninguna de esas. Es más, yo tengo combinación de varias. Lo que ustedes tienen que hacer cuando se va a hacer el registro de obra es tomar la que más se le parezca. Porque así ya está estipulado por ley. Todas estas ya están definidas. Y lo que se tiene que hacer es acercarse a la que más se le parezca. ¿Ok? Bueno, continuamos. Existen otras también que son las obras de arte aplicado y otras que son compilaciones de obra. Entonces, todas estas, ustedes las pueden checar en la Ley Federal de Derechos de Autor. Toda esta información que les estoy dando el día de hoy está basada en esta ley. Entonces, todo lo que ustedes necesiten aclarar, antes de preguntarle a Google o preguntarle al hijo de la vecina o al hijo del vecino o a el señor de la esquina que después de repente hace sus cuchupos o se le ocurren las ideas grandiosas que terminan en tragedia, primero lean la ley, por favor. Primero lean la ley. Y antes de que inviertan un solo peso en alguna otra cosa, les agradeceré que primero lean la ley. Paso número 1. Paso número 2, busquen a una persona que sí sepa. No, por favor, no improvisen. Primero lean la ley y si obviamente luego hay interpretaciones, no comprendemos, entonces apóyense de alguien que sí les pueda asesorar. ¿Ok? Bueno, vamos a la parte importante. ¿Cuáles son los derechos de las y los autores? Voy aquí en este momento a cambiar un poquito de pantalla porque tenemos una pequeña dificultad técnica. Permítame un segundo. Quiero mostrarles un video para poder hablar de los autores y las autoras, de los derechos. Primero vamos a ver este pequeño video. Ya estoy compartiendo. Espero que si me dicen si se escucha, Ingrid, me haces así si se oye lo que se dice. Más adelante, todavía no empiezan a hablar. Es parte de
esas canciones que yo guardo en mi mente, en mi corazón tan en específico, porque la historia de esta canción fue genial. Yo conocí a Dan Torres, que es el autor de esta gran canción Almohada, parado en la entrada del Hotel Intercontinental en Nicaragua. Decía, ay, señor José, mire, yo le traigo una canción que quisiera que por favor le escuchara. Y digo, mire, mi hermano, no me lo tome a mal, acompáñeme a la habitación, yo me tengo que bañar, tengo que cambiarme porque tengo que ir a la televisión. Mientras yo me baño, usted me deja su canción grabada en esta grabadora. Yo siempre traigo una grabadora porque eso es lo que me ha dado la oportunidad de recoger música en todos lados. Me graba la canción este muchacho, mientras yo me ducho, le doy las gracias, me llevo el cassette a México. A los 4 días de haber salido de Nicaragua viene la revolución. Yo grabo la canción en Londres con Tom Parker. Cuando la descubrimos nos pareció sensacional. Ustedes la convierten en un super éxito y no volvimos a saber nada de Dan Torres. Durante años pensamos que le había sucedido lo peor por la violencia que se desató en su país en aquel entonces, y me lo vengo encontrando 5 años después en Los Ángeles, a donde le llevamos su contrato de Arabella, de la editora, y su dinero, todo el dineral que había ganado con esta hermosa canción. Uy, qué bello señor. Y dice mi mamá, no hombre, Dios lo haga un santo. Le llevó su contratote ahí y firmó. Y no hombre, la millonada, me imagino una carretilla. Y hasta en la serie que hicieron, mi esposa y su servidor, nos emocionamos mucho. No, y mira, le llevó y lo encontró, creo, en una lavandería y toda la cosa, ¿no? Pero bueno, hay que tomar en cuenta un detalle. De los derechos que ustedes tienen como autores, existe los derechos morales. El autor es el único primigenio y perpetuo titular de los derechos morales sobre las obras de su creación. Los derechos morales no se pueden transferir. Los derechos morales son siempre respetados. No se pueden transferir, se deben de reconocer siempre, porque son la paternidad o maternidad o son los de creación de obra. Nadie puede quitarle sus derechos morales. No existe un contrato o nada que les pueda quitar sus derechos morales. Pero la pregunta aquí es, ¿el señor Adán Torres realmente se volvió millonario con esto? Vamos a ver si fue así. Pero la gente piensa que esa canción te hizo millonario. Yo te pregunto, Sí. ¿es verdad lo que dice la gente? No, Díselo a la gente tú, por no, favor. no es cierto. Eh, eh, no ha habido justicia. No ha habido justicia, es la palabra. De regalías. Alguien se está quedando con mis regalías, esa es la verdad. Fíjense qué historia, una de las canciones más representativas de José José, el que la creó, la musa que es parte de esa canción, no han recibido de manera justa las regalías. Las regalías de Cristian no han llegado. No han llegado las regalías de Pepe Aguilar, No. Marc Anthony, si no mal recuerdo. ¿Qué Las pide? las de Tito Nieves tampoco. Las de Tito Nieves tampoco han llegado. ¿Qué le dices tú a la gente que legalmente tendría que entregarte esas regalías? Porque eso pertenece al autor. La canción, y con todo respeto, aquí no estamos hablando mal de José José, solamente tenemos cosas buenas para decir, Sí. pero la canción no es de José José, Sí. la canción es de él. Bueno, ¿sabes qué? Es triste que a un compositor no se le pague No se le su reconozca. regalía, no, sí. Y también al que la canta. Pues no se hizo rico, si ustedes se dan cuenta. Entonces, esta parte viene en lo siguiente. Como les dije hace rato en la definición, cuando hablábamos de qué es un derecho de autor, ahí mismo la definición de ley establece que hay derechos del tipo moral o personal, que son los derechos morales, los primeros de paternidad. Siempre se le va a reconocer al señor que él es el autor de Almohada, pero cuando hablamos de el derecho patrimonial, el patrimonio, como lo recalca hace rato, el dinero, la marmaja, el verde, el billete, lo que da de comer, lo que genera la economía, lo que nos va a permitir no vivir, sino subsistir, ya siquiera. Eso es otra historia. El autor
tiene el derecho de explotar de manera exclusiva sus obras, o en su caso de autorizar a un tercero su explotación dentro de los límites de la ley, sin menoscabo de la titularidad de los derechos morales. O sea, siempre te los van a reconocer, nadie te los va a quitar. Pero para eso se tiene que firmar un contrato o convenio. Siempre la transferencia de los derechos morales, perdón, patrimoniales, todo lo que tenga que ver con derechos patrimoniales, todo tiene que estar en un contrato. Siempre debe de haber un contrato de por medio. Si no hay un contrato de por medio, simplemente o ustedes son los dueños o la persona a la que ustedes les están encargando un trabajo que tenga que ver con una obra, ellos son los dueños. Porque esto es un doble. Esta conferencia es para que ustedes entiendan que cuál es la importancia del registro de los derechos. Porque no es solo para ustedes como autores, sino como posibles dueños de una propiedad. En el caso, por ejemplo, cuando mandan a hacer un logotipo para sus empresas. Quien diseñó el logotipo es el verdadero autor y dueño de la obra hasta que le cede a ustedes el derecho patrimonial. Porque si esa persona va ante el Instituto Mexicano, perdón, hasta el Instituto Nacional de Derechos de Autor y la registra, él es el dueño patrimonial. Entonces hay cuestiones que se deben de cuidar y que siempre, como buenos mexicanos, se nos olvida porque no tenemos una cultura de ley o una cultura de registro. Pero es importante que en estos dos ejemplitos sencillos, que tal vez en Facebook nos bloquearon el audio por los derechos de autor, probablemente espero que no, porque no estamos monetizando el video, ¿verdad? Entonces, espero que no haya problemas. Entonces, por eso es importante. Y voy a poner aquí un ejemplo. Aquí es lo que te estaba diciendo, la protección de la obra, a esto es lo que voy, se concede desde el momento que son fijadas en un soporte. No se necesita registrarla, fíjense. La misma ley lo establece. No se requiere registro ni documento de ninguna especie, ni quedará subordinado al cumplimiento de formalidad alguna. Entonces, vamos a aparecer como el meme del perrito chihuahua que luego uso mucho en WhatsApp, ¿no? Y entonces, ¿para qué es este curso? O sea, ¿para qué es? ¿Qué es lo que me está diciendo? Ahí la ley dice que yo no tengo que proteger nada, yo no voy a gastar nada. No gaste, no se preocupe. Nomás le puede pasar el siguiente caso que les voy a platicar. Resulta que una familia tenía su álbum de fotos, ya saben, el clásico del abuelito, la abuelita, el perenganito, y ahí todos, cuando nos queríamos todos en familia, y el abuelo, y total, la familia heredó de mano en mano durante mucho tiempo las fotografías, pero un integrante ya después de mucho tiempo decidió hacer negocio con esas fotografías y se le ocurrió ir a registrarlas. Probablemente, mire, a mí me dijera una de mis hermanas, te encanta el chisme, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer una historia, ¿no? Probablemente lo más seguro, que aquí no pasa, ¿verdad? Aquí en México o no pasa en otro lugar, pues han de haber peleado los hermanos, ¿verdad? Eso no pasa acá. Entonces, uno de los hermanos o hermanas agarró el álbum familiar y dijo, no, esto es mío, nadie me lo va a quitar, entonces para asegurarme que es mío, lo voy a registrar ante derechos de autor porque es mío. Entonces fue y trató de hacer el registro como obra fotográfica ante el Instituto Nacional de Derechos de Autor. Bueno, resulta que es una obra muy antigua por lo que estaba plasmado y pues no podía demostrar que ella tenía la titularidad. Entonces aquí les muestro, porque esto no es invento mío, este es un caso real. O sea, es una cuestión que se llevó a generar una jurisprudencia en este tema. Ahí les voy a, se los va a compartir Ingrid. Les voy a dejar aquí el link para quien tenga el interés de aventarse este chismecito. Y son muy interesantes los contenciosos cuando uno ya más o menos les entiende. Esta persona fue a hacer esto, ¿no? Necesariamente o sea, el Tribunal de Justicia
llegó a esta conclusión? Porque el pleito no nada más quedó ahí, se ve que trascendió la persona, se ve que habla de una mujer, la persona decide llevarlo más adelante porque no estuvo de acuerdo con la resolución inicial. En la misma solicitud asienta que no es titular originario, o sea que ya había pasado de mano en mano, así lo estableció. Y ahí dice, necesariamente debe de acreditar la existencia de un documento a través del cual se haya transferido al solicitante los derechos patrimoniales, ya sea como heredero o como adquiriente por cualquier título, entendiendo que la expresión adquiriente por cualquier título a la que se refiere el artículo 25 de la Ley Federal de Derecho de Autor se refiere a aquellas personas a las cuales se ha transferido todos los derechos patrimoniales a través de actos, convenios y contratos, lo que les acabo de decir, los cuales deberán ser invariablemente por escrito. Nada que de, no, sí, quedamos 50-50, compadre, ¿cómo es? Nada de eso. Papelito habla. No, 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 al rato vemos. Nada que al rato vemos. Cuando se trata de propiedad intelectual, así como cualquier tipo de propiedad, siempre es con papelito en mano. Y pues sí, ¿qué pasó aquí en este caso? En este orden de ideas, no se ha acreditado la existencia del documento por el cual se haya heredado la obra o algún título por escrito a través del cual se haya transferido. Y aquí es importantísimo la jurisprudencia que se generó. El derecho de autor no está ligado a la propiedad del objeto material en que la obra está incorporada. E incluso la propia enajenación por el autor a su derechohabiente del soporte material que contenga la obra. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes tienen una obra, por ejemplo, pintada en un muro de su casa, que el hecho de que la obra esté pintada en el muro de su casa no quiere decir que sea propiedad de ustedes. Y esto me recuerda al famosísimo caso de Randy Orton. Ese era el caso que se me había olvidado poner aquí en las diapositivas, pero ahorita se los busco. Randy Orton, el luchador, fue demandado. Bueno, la empresa de lucha libre fue demandada por la tatuadora que le hizo los tatuajes en el brazo a Randy Orton, porque la obra de arte del tatuaje es propiedad de la tatuadora. Y aquí es donde está la jurisprudencia que lo establece. O sea, el derecho de autor no está ligado a la propiedad del objeto material, así sea un cuerpo humano con un tatuaje. Así en la pared de su casa les hagan a ustedes un grafiti terriblemente feo y al rato alguien venga a decir, este es una obra de arte completamente única en el mundo y cuesta millones, pues el dueño de la obra es el individuo que haya firmado la obra. Claro que esa persona tendría que demostrar que la obra es de él, ¿no? Así que ustedes con un plumón pueden, malo, ¿no? Mala recomendación. Cualquiera que firme la obra puede ser el dueño y registrarla. Bueno, la cuestión es, la propiedad es, digo, un grafiti feo, que cualquiera lo puede firmar. La obra no tiene que ver con el soporte donde se fija. No estamos registrando el soporte, estamos registrando la obra. Entonces, ¿por qué debemos de registrar nuestras obras? Porque aparte de dejar un precedente de ley, un documento oficial que nos permite dar trazabilidad en el tiempo, de manera legal y justificada, de la obra de nuestra propiedad, nos evitamos este tipo de problemas. Se trabó. Creo que dejé bastante espacio para preguntas y respuestas. Por eso es importante hacer estos registros. ¿Ok? Adelante, Ingrid.
dejamos abierto, creo, con bastante espacio para preguntas y respuestas, porque me imagino que sí va a haber bastantes preguntas en el respecto. Sí. ¿Tienen alguna duda sobre esto del registro? ¿Alguien quiere abrir su micrófono? Adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, mi estimado? Ya nos estamos formando, ¿no? Está bien. Antes que nada, muchísimas gracias. Yo creo que, como siempre lo comentó muy certera y muy precisamente usted, tenemos que buscar a alguien que sepa, ¿no? O sea, desgraciadamente es algo muy común que cualquier persona se vuelve experto en cualquier tema de comentario, ¿no? Y para muestra, pues nuestras redes sociales, ¿no? Donde todos somos expertos. Y la última noticia, ¿no? Aquí en Morelos, Armando Puentes, ¿no? Entonces, es muy interesante porque, digo, fue una visión muy panorámica. Agradezco mucho el hecho de que fuera tan precisa la información porque en lo personal, pues no conozco tanto el tema de la protección de derechos de autor. Me llamó mucho la atención, por eso estoy aquí. Le agradezco que haya sido tan digerida la información. Y aquí me queda la duda, entonces, porque precisamente en el tema que puso del grafiti feo, realmente pudiera conflictuarse el hecho de tener la propiedad con todos los ocasionantes que podría esto manifestar en daños y perjuicios, ¿no? O sea, yo demuestro que es mío, sí, pero a lo mejor tú me demandas porque le hice un daño a tu propiedad. Bueno, es que ya son dos temas diferentes. O sea, Ajá, sí. uno es daño a propiedad ajena Ajá. y otro es el derecho de la propiedad intelectual de la obra. Claro que si la obra vale, si la obra está tasada en millones, Te pago tu pared, ¿no? Completa. claro, te compro la pared, te compro el muro completo y me llevo mi obra, ¿no? Claro. Dependiendo de la perspectiva, ¿no? O sea, yo te estoy hablando de la perspectiva del derecho de autor. En Sí, este claro. caso del graffiti feo, estamos hablando, es un ejemplo nada más de dónde estaría sentada la obra. Ajá. Obviamente tú ya estás metiéndote en el tema de un daño a propiedad ajena y ahí sí es un problema. Es que me quedé pensando, perdón, aquí mi pared está llena de obras de arte, ¿no? Claro, Y carísimas, y entonces a lo mejor están sobrevaluadas, y yo aquí conflictuándome la vida, ¿no? claro. Pero sí, sí, sí es cierto, o sea, como usted lo mencionó, ¿no? O sea, aquí es el derecho, el yo lo creé, aunque no es mía la pared, pero yo lo diseñé, o sea, yo lo hice. Exacto, pero tienen que demostrarte que efectivamente ellos lo hicieron. Es el mismo caso de la jurisprudencia que acabamos de ver. Ajá. O sea, no es nada más decir yo lo hice. Mira qué bonito me quedó. Ah, demuéstrame que tú lo hiciste. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a demostrar? O sea, esa es la otra parte. O sea, no nomás es de decir, Yo lo hice. yo hice ese grafiti feo, porque cualquiera puede firmar un grafiti, como te Ujú. dije, ¿no? Sí, Pero sí, tú tienes que demostrar. Sin embargo, tú puedes demostrar que la pared es tuya, tienes las escrituras de la propiedad de tu casa, ¿no? claro. Pues Entonces, muchísimas gracias, Román. tú fácilmente puedes ir a derechos a indautor y decir, esta obra es mía. ¿Por qué? Está en mi pared. Aquí está el documento que dice que es mi pared. Claro que al rato puede surgir un autor diciendo, esta es mía. Ah, pero mira, yo tengo esta obra, aquí están las fotografías cuando hice la obra, aquí está el momento, aquí está el permiso que tú me diste para pintar en tu casa, aquí están las fotos en el momento que yo estoy haciendo la obra, aquí está mi firma de que aquí está la obra y aquí está todo el seguimiento y todo, ta, ta, ta. Y aquí está mi registro ante derecho de autor de la obra. Y aquí está el convenio de derechos patrimoniales de mi obra contigo, donde dice que tú me autorizas a hacer la obra en tu casa y que donde no vas a hacer ninguna reclamación, porque la obra es mía. Pero obviamente un graffiti es una obra de arte temporal y esa caracterización tiene. Entonces es de hacer la obra, tomar una foto, dejarla. Y obviamente todo eso está bajo un contrato y un convenio. ¿Por qué? Porque es tu casa. Y para rayar tu casa, tiene que pasar primero sobre el primer tema que acabas de decir, el daño a propiedad ajena. Y para que esa persona no se meta en problema, necesita tu permiso, si es que es una obra de valor y de carácter. O sea, no nada más es de, o sea, un grafitero que hace una obra de millones no grafitea una pared así. Porque sí. Exactamente. Muchísimas Adelante, gracias, Román. un gusto. Adelante. ¿Quién sigue? Yo, Eusiel. Buenas tardes, Román.
¿Qué tal, mi estimado? Pues mira, yo tengo una duda. Tengo una empresa, en esta empresa una de las principales líneas de producto es la creación de esculturas o piezas de art toy. Antes de hacer la escultura se realiza lo que es un boceto o un diseño en papel para que pues, después de que se hace la revisión y modificaciones al mismo diseño, ya se pasa a una figura tridimensional, ¿no? Ujú. Entonces, estos bocetos pasarían a tener que registrarse como derechos de autor. Bueno, ahí es una pregunta. La pieza de Art Toy es a petición de un cliente. No, son sobre una línea de que nosotros queremos Es, producir. es una línea tuya. Exactamente. Ok, si es una línea tuya, tú tienes un arte conceptual anterior de las vistas ortogonales, o no recuerdo cómo se llaman. O sea, tú tienes tu diseño de las vistas en 3D. Si es una producción en serie, puedes hacer el registro del diseño industrial. Eso ya es propiedad industrial. O sea, puedes registrarlo como propiedad industrial si es que va a ser una producción en serie y vas a hacer ventas al mayoreo. Entonces puedes hacer el registro del diseño industrial. Te conviene más porque tú ya vas a entrar en un mercado de comercialización. Toda aquella pieza que va a ser de un tema estético y que va a ser reproducido y que se va a vender en masa, te conviene más meterla como propiedad industrial, para tu caso, que como un derecho de autor, porque vas a estar en el mercado. Cuando es derecho de autor, es más conveniente para obras como en el caso del graffiti, que son obras únicas que se pueden comercializar como únicas y que no son reproducibles. ¿Ok? En tu caso es una materia reproducible y es más conveniente hacerla como un diseño industrial, diseño o dibujo industrial. Esto incluye tanto los bocetos en papel como posiblemente los diseños maquetado en la computadora y la pieza ya final. En este caso es la pieza final, bueno, el diseño, el dibujo. ¿Ok? Sí, para eso, ahí con Ingrid puedes asesorarte para ver cuáles son los procedimientos y ahí en UAM tienen muy buenos especialistas también. Y ya por ahí me inscribiré en un curso. Sí, también por ahí tienen ellos un buen curso en ese tema, ¿eh? Sí, es propiedad industrial, eso es, o sea, lo que son patentes, también Ingrid por ahí tiene oportunidades, parece, de unos cursos más adelante. Sí, pero tu tema es muy interesante, no lo dejes, o sea, es propiedad industrial, va más a propiedad industrial que a derechos de autor. Ok, no sé si hay alguna otra pregunta. No, gracias. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Y bueno, Román, esta parte del registro también es complicada, ¿no? Ya lo hemos vivido. Sí, sí, la parte del registro, yo creo que Ajá. bueno, de hecho eso va a ser otro curso que vamos a Es plantear otro con, curso con Ingrid, aparte, es otro curso aparte. sí, pero sí, incluso, bueno, yo que me dedico también al registro de marcas, bueno, ya llevo muchos años en esto, del registro de marcas, pero aún así, cuando intenté hacerlo del registro ante indautor, se me hizo complicadísimo. Más que el registro de marcas, no sé por qué, en línea, ¿no? Ahora es como Sí, en ya línea. hay una opción de hacerlo en línea. Ujú. Suena muy fácil, te parece fácil, te lo hacen ver muy fácil. Lo hacen ver fácil. mm, eh, Se ve muy sencillo, pero créanme que tiene sus complicaciones porque hay que tener mucho cuidado qué es lo que estamos registrando y en qué condiciones lo estamos registrando. Si no se tiene el conocimiento previo, al menos un poco de lo que les estoy platicando sobre los derechos morales, sobre los derechos patrimoniales, ustedes pueden estar registrando una obra cediéndole todos sus derechos a una persona, donde ustedes están perdiendo todo su derecho patrimonial sin saberlo. Es muy común que, por ejemplo, haya personas que cedan todos sus derechos patrimoniales de una obra sin saberlo, porque desconocen qué son los derechos patrimoniales. Solo dicen, ok, se te queda el 100% de los derechos morales y a nosotros el 100% de los derechos patrimoniales. Ah, ok, está bien, porque estás viendo un 100%, pero no sabes de qué. Y uno, por no querer parecer ignorante, dices, ah, no, sí, está re bien, sí, 100 para ti, 100 para mí, 100 para ti.
pero no te estás dando cuenta que tú estás recibiendo algo que por ley ya está establecido para ti. El 100% de los derechos patrimoniales siempre van a ser tuyos, porque tú fuiste quien creó la obra, y el 100% de los derechos patrimoniales para el tercero no es correcto si es que tú contribuiste con la creación de la obra en parte. Claro que cuando se trata de una obra por encargo es otra historia. Sí, por ahí creo que tenía otra pregunta. Hay otra pregunta Sí, otra vez. Adelante. sí, adelante. Respecto a esa parte, en la propiedad industrial, la parte maneja también lo que es los derechos morales respecto a quien crea la obra, por ejemplo. No, Ajá. no, mira, la propiedad industrial no se maneja igual que los derechos de autor. La propiedad industrial reconoce la figura de inventor e inventora. Te reconoce como inventor y como inventora. Sí se manejan los derechos patrimoniales porque siempre por ley se van a manejar. Y se te va a reconocer, no se reconocen como derechos morales, pero es su contraparte. Se te reconoce tu derecho como inventor o como inventora. Pero no se les hace, no se reconocen, bueno, no se manejan en la propiedad industrial como derechos morales. Tienen otra categoría. O sea, es lo mismo, pero no se llaman igual. O por ejemplo, las marcas es parte de la propiedad industrial también. Sin embargo, no es como tal que tú hayas sido un inventor, pero eres propietario de esa marca ya. Exactamente. Y, por ejemplo, las marcas tienen un dueño, tienen un propietario. Pero, por ejemplo, en la academia se tiene la costumbre, no digo que pase en todos lados, pero hay algunas personas que tienen la costumbre que hacen un libro y meten 5 autores, aunque solamente lo haya hecho uno. Luego hacen una patente y meten 5 inventores, aunque solamente haya trabajado uno. Pero en una marca no puedes hacer eso, porque no puedes meter 5 dueños de una sola marca. No se puede, porque es un solo dueño. O es una empresa, o En la son varios dueños, pero tiene que haber un convenio para poder hacer ese registro. No es Sí. tan sencillo. Para las marcas sí existen cotitularidad, pero sí se tiene que tener un documento legal que se ingresa también a la plataforma de INPI cuando hace Exacto. un registro y ya es como se puede. Sí, Nunca he hecho más de un registro de más de 3 personas o de 2. He tenido el único registro que he hecho en mi vida es de 2 propietarios de marca, pero sí tienes que ingresar algo así como, no recuerdo muy bien, pero es algo como de uso. sí, es Algo, el convenio y las reglas de uso de la las marca. reglas de uso y tienes que hacer un convenio, exactamente. Sí, un convenio sobre el porcentaje de la marca y las reglas de uso de la marca. Entonces, no es algo tan sencillo como en los 2 primeros casos. Entonces, sí, no es algo tan fácil. Sí. Román, Ok, y una pregunta, bueno, adelante. ¿cuál es para que la audiencia también conozca, cuál es el tiempo en que desde que haces el registro de algún derecho de autor, Ajá, ¿en qué tiempo te qué responden? tiempo te conceden tu Ok, registro? la ley establece que cuando lo haces en línea o lo haces en ventanilla, en 15 días te deben de dar una respuesta al dictamen, porque se tiene que hacer un dictamen de si la documentación que tú estás entregando está bien. Entonces, eso no quiere decir que una vez que tú entregas tus documentos ya te van a dar el registro. La ley, bueno, el instituto tiene que validar que los documentos cumplan. Si cumplen, te dan tu certificado en más tardar 15 días. Cuando se hace en línea, es sorprendente que de repente te dan sorpresas de que te lo dan luego, ¿no? Pues pueden tardar hasta una semana o incluso un día para otro, te podría llegar. Si es que tienes todos los documentos bien, Bien, ¿sí? exacto, Y, eso ese, también y, te puedo preguntar. y esa es la parte donde les digo que necesitan personas que les puedan ayudar para que los documentos vayan bien, porque si no van bien, tienen que volver a pagar. El costo del registro de una marca No, Indautor, ya me estoy confundiendo, ante Indautor, es relativamente económico comparado con otros procedimientos, es de 300 pesos, es muy bajo y ustedes lo pueden hacer en línea, pero no es el costo bajo ni el hacerlo lo que tiene el carácter de dificultad, sino que qué documentos son los correctos y qué poner
En De el acuerdo a cada formato. análisis, exactamente en el formato, cuando se trata de derechos patrimoniales y derechos, bueno, derechos morales ya lo sabemos, pero derechos patrimoniales, ¿de qué se trata, no? Porque cada caso es único. Y dependiendo de la intervención de los autores y de la intervención de, si es una obra por encargo, hay ciertas limitantes, porque, por ejemplo, si a ustedes les pagaron para hacer una obra, no pueden utilizar esa obra, pero tiene que estar bajo un contrato. No la pueden volver a vender y etc. O sea, pero son cuestiones. Si ustedes pagan porque les hagan un logotipo, tiene que haber un convenio y etcétera. O sea, son otras cuestiones que es importante que se deben de revisar para poder hacer un buen registro que sea benéfico. Porque no es solo gastar 300 pesos que al rato no les van a servir para nada más que para tener ahí un papel que va a servir como el cuadro que tengo aquí atrás, ¿no? Muy bonito, pero solamente tiene una utilidad de adorno, ¿no? Ok, no sé si hay alguna otra pregunta. ¿Y qué duración tienen los derechos de autor? El Imaginemos derecho, que es una ya me muy buena concedieron, pregunta. imaginemos que ya hoy me consiguieron registré una obra musical sin letra, que es como los famosos jingles que dicen, o esas cancioncitas que utilizan en la parte publicitaria o de mercadotecnia para un comercial o para algún video. Bueno, ¿Hasta cuándo yo tengo ese derecho? bueno, la duración del derecho de autor es por todo el tiempo que ustedes vivan. Exactamente. Hasta que estiren la pata, hasta que pasen al otro mundo, hasta que estén bajo tierra, hasta que estén en el cajón, o como quieran ustedes decirle, pero mientras el autor o la autora vivan, el derecho de autor está vigente. Y no solo eso, una vez que el autor o la autora fallecen, Siempre. la obra se hereda a sus familiares directos durante un periodo de hasta 75 años, 70 años, perdón, 70 años. Después de su muerte sigue vigente todavía los derechos. Una vez que ya se cumplió ese término, ya se considera una obra de dominio popular. Pero si son varios autores, hasta que el último autor fallezca y pasen los 70-75 años que establece la ley, ya se puede considerar una obra de dominio popular. Entonces, así es. No todos los países tienen los mismos años de la legislación. Cada país es diferente en sus legislaciones. ¿Ok? Sí, es igual que en las patentes, las marcas y demás. Sí, bueno, las patentes, las marcas tienen una restricción territorial y temporalidad mucho menor. O sea, las patentes duran 20 años a partir de que se inicia el proceso, las marcas son 10 años renovables hasta que te choques de pagar, pero el derecho de autor es mucho más amigable, por así decirlo, pero está sujeto a más discusiones, a más alegatos, por eso es muy importante hacer un registro correcto desde un principio, porque es muy fácil invadir la propiedad de un tercero. Es prácticamente fácil, ¿no? O sea, ¿por qué? Por la simplicidad del registro. Se me hace más difícil a mí. Antes yo pensaba, cuando empecé en este mundo de la propiedad industrial, intelectual, todo esto, yo pensaba que era más fácil la parte de propiedad intelectual que industrial. Y ahora he visto que es al revés. Es complejo, complejo, y la documentación y todo esto se me hace muy complejo en lo personal. Romani, tengo otra pregunta. Para esta Adelante. parte, por ejemplo, no sé, cuando quieres lanzar algún video en YouTube y que quieres utilizar alguna canción para vestir tu video, no sé. O esto Ok. que decíamos ahorita, que a ver si el Facebook no nos la, Sí, fíjense que ese ahí, ese es un ¿cómo detalle. haces? Miren, aparte de los derechos de autor, existe otra iniciativa en el mundo que son los Creative Commons, que ya no alcancé a mencionar. Qué bueno que lo mencionas, lo voy a poner para mi próxima conferencia como un tema también relevante. Los Creative Commons son una iniciativa que inició en 1980 y tantos, no recuerdo bien. Son una iniciativa que permite a los creadores de contenido
establecer contenido gratuito, porque no todo el mundo está de acuerdo con esta cuestión de que pues todo sea registrable y que todos tenga que pagarse por todo, etc, etc. Hay una comunidad que establece que, bueno, el conocimiento debe ser libre y debe ser utilizado por todos, aunque existen ciertas reglas que se deben de respetar, sin menoscabo de los derechos. Una cosa son los derechos de autor, que es la ley, y otra cosa son los Creative Commons. O sea, no invaden uno a otro, pero las personas que trabajan con estas licencias les dicen al mundo: yo te autorizo que utilices mi obra bajo estas restricciones. Por ejemplo, bueno, déjenme ver, voy a compartir pantalla para que rápidamente veamos una página. Ya me estoy balconeando yo solito. Ok, a ver, permítanme. Ahí, aquí está. Este es Cana, por si alguien no lo conoce. Así pueden googlear Creative Commons. Y aquí van ustedes a encontrar las diferentes licencias y pueden encontrar, igual pueden buscar páginas de audio, imágenes, todo lo que las licencias le permitan, porque aquí mismo el autor está estableciendo en qué términos está reproduciendo su obra, en las cuales pueden decir: yo permito que utilices mi obra siempre y cuando me reconozcas a mí como el autor. Yo permito que utilices la obra, pero de manera original, sin que le hagas derivaciones. No permito obras derivadas. Yo permito que utilices mi música tal cual. Entonces, cuando tú pones música, te va a mandar esto de música sin copyright, y lo que único que tienes que hacer es checar que efectivamente la licencia esté con, con el término que tú necesites, porque hay gente que permite que tú la utilices con términos comerciales, no comerciales, siempre y cuando los cites quiénes son ellos, a que les dé su derecho de autoría, porque son músicos que quieren darse a conocer. No le importa que tú monetices el video o que estés utilizando para cuestiones, pero la licencia tiene que decir, tiene que tener el símbolo, aquí ustedes pueden buscar, de que permite la monetización o comercialización. O sea, que tenga activado el signo de pesos. Si no tiene activado el signo de pesos, significa que no está autorizando el autor o autora que tú permitas, no te está permitiendo la comercialización. Entonces hay páginas donde tú puedes hacer eso. Entonces, por ejemplo, si tú quieres monetizar tus videos, tienes que buscar esos. O sea, tienes que buscar licencias Creative Commons que tengan este símbolo activado. ¿Ok? Entonces ahí puedes encontrarlo. Ok, muchas gracias. Y de hecho es parecido también, hay algunas páginas de banco de imágenes también que Exacto. que te dan permiso de descargarlas y utilizarlas siempre y cuando les des el crédito. Tú les des el crédito. Y están casi todos en esta armonía de las Creative Commons. Por ahí creo que tenían una pregunta. Sí, creo que Manuel. Sí, perdón. Es lo mismo que dentro de las publicaciones cuando citamos a un autor, ya sea APA o cualquier tipo de referencia, ¿no? Que ocupemos. O sea, es el mismo perfil. O sea, mencionarlo similar. dentro de la estructura. Bueno, sí y Pero no. la idea sí, ¿no? Es más o menos similar, pero ustedes tienen que validar que la licencia de la fotografía, el video o el material que estén utilizando tenga permitido el tipo de reproducción que quieren hacer. Porque todo esto tiene que ver con el tema también de la vigilancia de la persona dueña de la propiedad. En este caso, por ejemplo, las plataformas son muy vigilantes de no violar los derechos de los terceros. O sea, si ustedes reproducen en Facebook una música con derechos de autor, obviamente la misma plataforma los va a bloquear. Incluso se está utilizando como una técnica disuasiva en algunos países de primer mundo por parte de algunas autoridades. Cuando quieren enfrentarse con algunas personas, ponen una música con copyright y los videos se bloquean, ¿no? Es
Por ahí he visto algunas técnicas en esos tipos que utilizan algunos policías cuando se están enfrentando a alguna persona agresiva que los está grabando o alguna situación, empiezan a reproducir una música con copyright porque los están transmitiendo en vivo y la transmisión se corta. Entonces es un experimento interesante que ya se está investigando, ¿no? Y se corta en automático. ¿Por qué? Porque los algoritmos de las páginas, por ejemplo, de Facebook, de YouTube o aquellas páginas que tienen ya estos algoritmos programados para poder vigilar la propiedad intelectual de un tercero, ya están muy afinados para evitar la violación. Porque en Estados Unidos y en otros países que ya nos estamos alineando a lo que son los derechos de autor, esto es una cuestión muy delicada. No es algo tan sencillo como lo tenemos muchos aquí tal vez pensado en México de que no pasa nada. No, sí pasa. Entonces, ya el sistema en automático, pero fuera de los sistemas de cómputo, la vigilancia a veces es mínima. Solamente las empresas que tienen departamentos de propiedad intelectual muy bien definidos, por ejemplo, Disney o algunas otras empresas que se dedican a cuidar mucho su propiedad intelectual, están pendientes de que el uso de su imagen, del uso de sus marcas, del uso de cualquier propiedad intelectual, de sus dibujos, caricaturas, marcas, sencillos, audios, videos, y inmediatamente cuando detectan que una persona o alguna empresa está utilizando sin su autorización, inmediatamente ellos meten las demandas. Y al rato, caray. O sea, les puedo dar muchísimos ejemplos de jóvenes que iniciaron una pizzería, eh, les puedo mandar links, ¿no? Donde pues, ustedes vean, no son inventos míos, son casos reales de jóvenes que, por ejemplo, un joven en la Ciudad de México inició como emprendedor con una pizzería y recibió una demanda de Little Caesar porque estaba utilizando en sus panfletos la palabra pizza, pizza. Y Little Caesar lo demandó por el uso indebido de marca y tuvo que pagar una buena cantidad de dinero para poder terminar ese proceso contencioso. Entonces, es un ejemplo, ¿no? Pero ¿qué pasa aquí? Oh, no, qué malvados. No, no es que no son malvados, ellos están vigilantes de su propiedad. Puede que sí sean malvados, ¿no? Pero eso es un segundo término, ¿no? ¿Ya qué les puedo decir? Sí, pero están vigilantes de su propiedad. Y nosotros, y a muchos, y probablemente a él se le hizo fácil, ¿no? Hasta, y como les digo, a veces me gusta, a veces soy muy fantasioso, ¿no? Tal vez estaba acá ahí con su cuate, ¿no? En la computadora. No importa, ay, no pasa nada, no pasa nada. Aquí, primo, yo lo hago. Tuc, 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 tuc. Ya, imprimieron los volantes, ¿no? Pero sí pasó, ¿no? Y este amigo perdió su inversión, perdió su tiempo, perdió su dinero, y aparte de los nervios y el dolor, todo, de haber perdido el inicio de su negocio, solo por tener una mala asesoría. Un buen negocio que pues, probablemente pudo haber sido rentable, se perdió por una pésima asesoría de no tener conocimiento en una sola empresa. Porque fue lo único, su error fue imprimir volantes utilizando una marca que no era suya. O sea, así de sencillito. Entonces, por eso es importante tener la asesoría adecuada, por eso es importante la protección de nuestra propiedad intelectual, porque con la protección de nuestra propiedad intelectual también sabemos que no estamos invadiendo la propiedad de un tercero. ¿Sí? Roberto, otra duda. Adelante. Bueno, ¿qué pasa si ya tienes esta registro de tu obra? No sé, por ejemplo, un manual. Ok. Y ya vas, lo registras y de pronto ya ves que, bueno, se dice que, bueno, nada, le cambias algo y esa persona ya la puede registrar. Entonces, ¿cuál sería o sea, cómo haces esta énfasis de decir, ah, bueno, sí hay que registrar, pero si alguien va y lo cambia, entonces, ¿cuál es mi ventaja? Ah, lo que pasa es que no es simplemente cambiar. Cuando tú le haces un cambio a una obra ya existente, esa se llama obra derivada. Ese es otro tema. Es una obra derivada de la original, entonces se tiene que dar reconocimiento al autor original. Volvemos, por ejemplo, al graffiti de aquí, de mi amigo que hicieron en su pared. ¿Ok? Alguien vino y copió exactamente el mismo graffiti feo,
pero le hizo 2 rayitas más. Ese graffiti feo que hizo 2 rayitas más ya estaba registrado por él. Entonces, esas 2 rayitas más lo pueden hacer diferente o le cambió un color o lo que quieras, pero lo hizo diferente, un poquitito diferente, pero es una obra derivada. O sea, es una obra que en primera él puede decir que es una violación de sus derechos porque a leguas es una cosa que es una copia de la suya, ¿no? Esa es una. Pero supongamos que es una obra que se le parece, pero que es alusiva a la suya o hace referencia a la suya. Se puede decir que es una obra derivada porque nace de la obra de él. Bueno, hay que hacer un análisis consciente de que así sea, ¿no? Y pues demuestras que es una obra que proviene de la tuya, es una obra derivada. Y las obras derivadas tienen que tener autorización del autor original. Es, por ejemplo, una canción. Una canción cuando hacen el remix o hacen el refrito Sí, que le dicen o... exactamente. Y volvemos al caso, por ejemplo, de Adán Huerta. Porque dice, ¿por qué la canción regalías de Cristian no me han llegado? Las regalías de Cristian, no sé. Bueno, resulta que hay un detalle. Él firmó un contrato que probablemente ni leyó, donde autorizó. Por eso es importante leer los contratos, que no se los lleven al baile. De seguro autorizó la obra y sus derivadas. Y al autorizar la obra y sus derivadas, autorizó cualquier tipo de reproducción que se pueda crear con la obra original. Entonces, la empresa dueña del derecho puede hacer lo que se le hinche su real regalada gana por la pregunta, ¿no? Ellos pueden hacer lo que quieran con la obra original, porque tienen el poder para hacerlo. Por eso, por ejemplo, en la obra de, bueno, a mí me gusta mucho ver series y la de este brujo donde sale el que hizo el personaje Superman, The Witcher, ¿no? The Witchers, el videojuego era, el libro original del videojuego no se vendía para nada. Era buen libro, pero a nadie le llamaba la atención hasta que los que crearon el videojuego se basaron en toda la mitología del libro, se empezó a vender, pero el dueño de la obra fue inteligente. Él no autorizó derivadas sin su consentimiento. Entonces ahora él está sentado junto al director diciendo, esto es así, yo quiero esto, yo quiero lo otro. Necesitan de su autorización de él para hacer cualquier obra derivada. Entonces es una cuestión muy interesante. Muy bien. ¿Ok? No sé si alguien más tiene una pregunta ya. Nada más tengo yo. Ay, sí, otra pregunta. ¿Qué pasa con esta C que se le tiene que poner así como a la R que se le pone cuando ya tienes una De marca registrada? copyright. Ujú. El copyright, esta C, se lo tienes que poner ya que te dan el registro de tu obra. No ¿Qué necesariamente. pasa si se lo pongo nada más así? O sea, me multan, me busca la policía. No te busca la policía ni nada porque de acuerdo al artículo 5, o sea, la obra a partir de su fijación tiene ya los derechos. Ok. O sea, a partir de la fijación la obra ya tiene sus derechos. Solo que tú le estás advirtiendo a las personas que efectivamente estás vigilante de tu obra y que los derechos son reservados, son tuyos. Porque se pone muchas veces en las páginas, ¿no? De internet. Exactamente. La internet tiene derechos reservados, fulanito, perenganito. Claro. Claro que también hay que ver cuáles son esos derechos reservados, ¿no? O sea, tú, ¿qué estás reservando? Pues la mera información, ¿no? Porque la página de internet es, pues, un entramado que ya existía donde tú solamente subiste información. Entonces, la frase de derechos reservados se puede utilizar en cualquier momento sin necesidad de hacer antes el registro, porque recuerden que de acuerdo a la ley, la obra empieza a generar derechos a partir de su fijación. ¿Ok? No los busca la policía. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque simplemente para que te busque la policía, ustedes deben estar vigilantes de su propiedad. Ustedes tienen que hacer todo un proceso para que su propiedad esté realmente vigilada. Muy bien, muchas gracias. ¿Ok? Ahora sí ya los vamos a dejar ir. Bueno, No, 10 minutos. es un gusto haber estado con ustedes en esta agradable charla. Yo espero que me vuelvan a invitar y Por supuesto. estemos próximamente en otro curso, en otra charla con
con ustedes. Gracias por su invitación. Muchas gracias. Y bueno, en nombre de la Unidad de Negocios y Emprendimiento de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, les agradecemos mucho a nuestros invitados, bueno, más bien a nuestro invitado, al licenciado Adolfo Román Armenta Hernández, del Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, por supuesto a toda nuestra audiencia, a nuestros invitados que estuvieron aquí escuchando. Y bueno, todo el mes de julio no vamos a tener conferencias, pero reanudaremos en agosto nuevamente, así que estén pendientes de nuestras redes sociales, de nuestra página web, porque ahí vamos a estar subiendo las próximas conferencias. Y bueno, Román, te estamos haciendo llegar tu reconocimiento a la brevedad también. Muchísimas gracias a todas y todos que están aquí con nosotros. Que tengan una excelente tarde y pues ya también casi fin de semana. Entonces, excelente fin de semana. Y bueno, los que estamos en la universidad, que tengan también excelentes vacaciones. Nos estamos viendo pronto. Muchas gracias. Gracias a ustedes por habernos invitado. Gracias.